Mega Noticias. Qué bueno que usted continúa con nosotros, seguimos con más información. Hay temas importantes en materia de salud que vamos a estar tocando en estos momentos porque nos acompaña el oncólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Andrés Mares Contreras, quien el día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, oncólogo, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, buenas noches y muy amable por la invitación. Pues platíquenos, un tema importante aquí en Baja California Sur es el tema del cáncer. Pues muchas veces nos da miedo hablar del tema, las recomendaciones, pero hay que ser realistas. ¿Cómo nos encontramos en Baja California Sur? ¿Cuáles son pues los principales cáncer pues que atacan a la población, si nos pudiera comentar? Sí, de hecho hablar de cáncer estaba ligado básicamente a la palabra muerte. Hoy en día, gracias a los avances en el conocimiento de las diferentes enfermedades y la terapéutica que se emplea, podemos decir que si el cáncer se detecta a tiempo, un alto porcentaje, y estoy hablando de un 90-95% de posibilidades de curación, de tal manera que lo más importante y trascendente es la detección oportuna, aunado a limitar aquellos factores de riesgo que son factibles de limitar o eliminar o de modificar. Dentro de lo que son las 5 o 6 principales causas de cáncer: cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer cervicuterino, cáncer de colon y recto, son los que más frecuencia tienen dentro de nuestra población y que no son diferentes a lo que ocurre en el resto del norte del país. Estamos entonces similares en cuanto Estamos similares porque los estilos de vida son similares. Algunas áreas con ciertas particularidades donde este grupo de enfermedades solamente cambian el número de frecuencia, pero están dentro de las que habitualmente se presentan. Y dentro de estos principales cáncer en Baja California Sur, me hablaba del cáncer de colon. Platícanos un poco sobre este tema, cómo nos encontramos y bueno, cuáles son los padecimientos o cómo podemos detectar pues esta enfermedad. Bien, lamentablemente el cáncer de colon está siendo cotidianamente más frecuente y esto es debido también a lo que existe en la transición epidemiológica de las enfermedades. Anteriormente, 40 y 50 años, los padecimientos infectocontagiosos eran parte fundamental de las enfermedades. Hoy son las enfermedades crónico-degenerativas. Si el hecho de que ya conozcamos un poco más, anteriormente la obesidad no se le relacionaba con el cáncer. Hoy hasta un 20% de los pacientes que tengan obesidad pueden morir por cáncer independientemente de otro tipo de padecimientos. La diabetes mellitus también es un factor de riesgo para cáncer en general. El hecho de que no haya actividad física y favorezca estos dos elementos hace que también la inactividad física condicione un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Las adicciones, tabaco y alcohol, son parte fundamental de la vida diaria de la sociedad y esto hace también que sea un factor de riesgo. Particularizando en el área del cáncer de colon, el consumo elevado de grasas animales, llámese carnes rojas, llámese básicamente carnes rojas, el hecho de que no se consuman frutas, verduras y legumbres, el hecho de que haya un consumo de alimentos altamente procesados, esto significa que de la forma natural que se presenta el alimento, este se procesa para que tenga un tiempo de uso mayor y que se conserve en condiciones favorables. Entonces deja un escaso bolo fecal y por lo tanto favorece el estreñimiento. El hecho también de que esto básicamente de alcohol y tabaco tiene que ver con cáncer de colon. El hecho de que haya obesidad, diabetes mellitus son factores de riesgo que pueden hacer una situación de cáncer mayor. El antecedente familiar también es importante, pero en un porcentaje menor. Por eso me enfoco más al aspecto del estilo de vida, que básicamente es lo que determina la presencia de la enfermedad. Hablando del estilo de vida, por ejemplo, podemos encontrar las personas que trabajamos todo el día o que tienen muchas actividades, que llegas a casa y a veces no te da el tiempo de cocinar o compras algo. Hay sopas instantáneas a lo mejor. Esto es el consumo diario, yo creo que igual de las familias. Esto a largo plazo, esto también pudiera causar
complicaciones. El hecho es que no se consume una dieta balanceada. Al no consumir una dieta balanceada hay excesos, habitualmente es en carbohidratos y grasas. Esto a la larga va haciendo que la persona, si no tiene actividad física, vaya acumulando estos excesos en su cuerpo y finalmente dé como consecuencia sobrepeso y obesidad. Y esto es lo que, junto con los demás factores, van a condicionar el riesgo mayor para la presencia de la enfermedad. No sabemos quiénes van a tener la enfermedad, por eso es importante que se tenga una restricción de todo esto, no que se elimine, pero sí que se modifique un poco. Por ahí escuché algún comentario también en otra entrevista en donde mencionaban, pues los subcalifornianos debemos estar muy mal porque cada 8 días hacemos carnes asadas. Sí, pero no están peleados con las ensaladas, con el consumo de fruta, que puede combinarse y de esta manera también no dejar a un lado la carne asada, no dejar a un lado el consumo de carnes, pero hacerlo en forma combinada, y eso va a facilitar disminuir el riesgo. ¿Hay edades? No sé, ¿hay un rango en el que hay más peligro en cuanto a este tema? De hecho, ese es el punto. Lo habitual es que de los 55, 60 años en adelante se tenga la mayor frecuencia de cáncer. Sin embargo, esto se está modificando. Hoy tenemos cáncer desde los 25 años hasta esa edad, de tal manera que es impresionante cómo podemos tener pacientes de esa edad con enfermedades avanzadas que poco hay que ofrecer, pese a que el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad nos ha permitido darles una mayor sobrevida y calidad de vida al paciente. Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ¿cómo están preparados para este tema, doctor? El punto principal es este tipo de información, el que se otorga a la población en general y que facilita que aquellos pacientes que tengan procesos inflamatorios crónicos, como la colitis, que es un proceso inflamatorio del colon y que puede dársele múltiples apellidos, son aquellas gentes que tienen mayor riesgo de presentar el problema. Es importante mencionar que la obesidad antes no se la veía como un problema, sino por el contrario, como una persona altamente saludable. Hoy es todo lo contrario. Pero ¿qué es lo importante de ello? El adipocito, que es la célula de la grasa, produce hasta casi 200 sustancias distintas pro-inflamación. Esto quiere decir que pese a que no haya condiciones externas para que se presente un proceso inflamatorio, estas sustancias que se segregan cotidianamente favorecen que haya dentro del organismo esos procesos inflamatorios. Una de las causas que puede condicionar cáncer es el proceso inflamatorio crónico, porque ahí puede degenerar en cáncer y de esta manera tener esa posibilidad de desarrollar la enfermedad. Entre las medidas preventivas, por ejemplo, las personas que tienen colitis y gastritis también, muchas veces te dicen comer 5 veces al día. ¿Eso está bien? ¿Qué tantas porciones tienen que ser? Porque muchas veces pues la gente acostumbra a lo mejor a comer 1 o 2 veces nada más, 3 a lo mucho, pero he escuchado esto de 5 veces al día. ¿Es correcto? Sí, de hecho es favorable el consumir este número de ocasiones, porque las fracciones son pequeñas en cada una de ellas y no permite que la sensación de apetito o de hambre se presente en forma intensa, y el consumo puede ser de la cantidad que normalmente debería de tener. Cuando no existe esta situación, la persona, conforme avanza el tiempo, llega el momento en el que a la hora que consume todo lo de 24 horas, claro, y en forma exagerada, porque su apetito está muy importante. Entonces, por eso se debe de fraccionar para facilitar que la sensación de apetito o de hambre no se llegue en una forma importante, intensa, y que favorezca que con poco alimento se mantenga él dentro del rango de satisfacción y que su organismo no acumule mayor cantidad. ¿Es hereditario entonces este tema? O sea, ¿también tiene que ver la herencia familiar pues para padecer el cáncer de colon? Sí, de hecho toda persona que haya tenido algún familiar que presentó pólipos o cáncer de colon debe de hacerse los estudios pertinentes. El estudio pertinente inicial es algo simple, el hecho de realizar un estudio de laboratorio de guayaco en heces, es decir, buscar sangre oculta en el excremento. Esa es una de las pruebas fáciles y sencillas, que si es positiva obliga a hacer un estudio endoscópico, es decir, hacer una colonoscopia, que es el segundo
estudio que se debe realizar para poder definir si hay o no la presencia de estas lesiones, tomar una muestra y documentar la presencia de la enfermedad. Entonces, en materia de prevención es el tema de la alimentación, el ejercicio también. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué tipo de ejercicios pues se deben de realizar? ¿Caminar 30 minutos? De hecho, se debe predominar el ejercicio aeróbico, no de resistencia, porque eso puede incrementar otros factores como la hipertensión. Nada de pesas, nada de repetición, nada de... A veces dicen poquito peso y repito, para fortalecer cierto grupo de músculos, pero lo ideal es que sea ejercicio aeróbico. El ejercicio se recomienda porque esto limita, aun cuando yo tenga una dieta inadecuada, que consuma esos excesos y que finalmente no acumule este tejido adiposo, ni entre en sobrepeso ni en obesidad. Por lo tanto, el ejercicio es parte fundamental. El consumo de carnes rojas no debe de satanizarse ni eliminarse, sino simple y sencillamente balancearlo. Un día carnes rojas, al día siguiente pollo, al día siguiente pescado, ensaladas, y de esa manera en la semana tal vez 1 o 2 ocasiones pueda consumir la carne roja sin abandonarla y con una experiencia nutricional mucho mejor. Muchísimas gracias entonces por aclararnos pues todas estas dudas en cuanto al tema del cáncer de colon, doctor. Muchísimas gracias y el espacio pues está abierto para cuando también quiera volver. Muchas gracias. Pues ahí está esta información importante. Le damos las gracias al doctor Andrés Mares Contreras, quien es oncólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes de irnos a una pausa, le recuerdo los números en el estudio para que usted realice sus llamadas, denuncias y también sugerencias al 185-1010, también en el portal nacional meganoticias.mx, en redes sociales, o también si tiene fotografías o videos, pueden hacerlas llegar directamente al número de WhatsApp que va a estar apareciendo debajo de su pantalla. Vámonos a una pausa y continuamos con más información. Mega Noticias.